Pues es un placer estar con ustedes nuevamente para abordar este importantísimo tema de cómo entender y cómo aplicar el nuevo FMA que es editado tanto por la IAG como por la BDA 2019. Este importante tema es de suma interés para ti, ingeniero, que actualmente estás trabajando en la industria aeroespacial, en la industria automotriz, en la industria farmacéutica o en la industria biomédica. Y también para todos aquellos ingenieros que se quieren integrar para trabajar o para participar en este tipo de industrias. Los objetivos de aprendizaje para esta sesión son dos. El primero tiene que ver con el entendimiento de lo que es la metodología en 7 pasos, la cual será ilustrada con un caso práctico. Como segundo objetivo tenemos lo que es la medida de la efectividad del AMEF. Bien, entonces iniciemos con este importantísimo tema. Pero antes les recuerdo que lo que es el APQP o planeación avanzada de la calidad del producto se tienen 5 fases. Dentro de estas 5 fases, en la fase 2, que es diseño y desarrollo del producto, aquí se genera lo que es AMEF o FMA del producto, y en la fase 3, diseño y desarrollo del proceso, lógicamente se desarrolla el AMEF del proceso. Y aquí ustedes pueden ver lo que es la metodología de manera global y se ilustra en 7 pasos. Aquí tenemos los 7 pasos. Observen ustedes que los primeros 3 pasos están dentro de lo que es el apartado de análisis del sistema. Estos 3 pasos abarcan lo que es la planeación y preparación, lo que es el análisis de la estructura y el análisis de la función. En el apartado del análisis de la falla y mitigación del riesgo tenemos 4 fases o pasos, el paso 4, 5 y 6, que abarca el análisis de la falla, el análisis del riesgo y la optimización. Y por último tenemos paso número 7 relacionado con lo que es la documentación. En síntesis, yo diría que la parte más importante estaría del paso 2 hasta lo que es el paso 4. Los demás pasos son relativamente sencillos, como lo veremos a continuación. El paso número 1, que tiene que ver con el llenado del encabezado del formato del FMA, que plantea como punto número 1 lo que es la planeación y preparación de la MEF. Se deben de considerar las 5 T's. A mi juicio, una de las más importantes tiene que ver con el team, pues es aquí donde se identifica quién es el responsable y quiénes se van a integrar en este importante proyecto. Como segundo punto, debemos de tener mucha claridad en definir quién es el sistema, quién es el subsistema y quién es la parte. Por ello, les estoy ilustrando aquí el sistema, por ejemplo, de powertrain de un auto. Como subsistema les estoy mostrando aquí lo que es la suspensión, pues forma parte de este powertrain, y como parte de este subsistema pues tenemos lo que es el amortiguador. Bien, ahora pasemos a ver el punto número 3, que se relaciona con entender muy claro quién es nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente en la planta? ¿Quién es nuestro cliente fuera de la planta? ¿Y quién es el usuario final? Ahora sí, pasamos a ver el paso número 2, donde empieza lo bueno. El análisis de la estructura tiene que ver con una desagregación jerárquica, donde la parte más alta del sistema, que en este caso está representada por una línea de ensamble del motor eléctrico de un automóvil, esta parte se va a desagregar en pasos, es decir, en los pasos del diagrama de flujo del proceso. Cuando colocamos uno de estos pasos, digamos el paso 40, aquí tenemos proceso de prensado de Valero. Este paso se convierte en elemento de enfoque en el que se va a poner atención para conocer cuáles son esos elementos de trabajo, atendiendo las 6 M's, o por lo menos 4 de ellas, que tienen que ver con las máquinas que participan aquí, la mano de obra que participa aquí, el medio ambiente que participa aquí y los materiales indirectos que están participando en esta parte de la operación o del diagrama de flujo. Así, tanto los pasos del proceso como los elementos de trabajo serán analizados en el tercer paso, que es el análisis de la función. Es importante mencionar que existe un proceso de transición entre lo que es el paso 2 y el paso 3. En el paso 2, recuerden ustedes que ya hemos identificado lo que es el sistema. En nuestro caso, el sistema se trata de la línea de ensamble del motor eléctrico para la puerta del automóvil Ford Bronco 2024. En los pasos del proceso o diagrama de flujo de proceso, ahorita estamos estudiando
la operación 40. En este proceso se han identificado solamente 2 elementos de trabajo. En lugar de las 4, solamente están afectándose 2, que son la máquina y el operador. De estos 3 elementos, nuestro elemento de enfoque es esta operación 40. De aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es la función de este proceso de prensado de valero? Y esa función la vamos a escribir en este apartado. Así hacemos la transición entre lo que es el paso 2 y el paso 3. En el paso 3, ya como análisis de la función propiamente dicho, lo que hacemos es escribimos esa función, que es prensar el valero para alcanzar la posición axial en la carcasa, y además identificamos la característica. En nuestro caso, la característica es para que la flecha esté girando suavemente. Entonces, fíjense ustedes que ahora nuestro elemento de enfoque es este apartado. De aquí nos debemos de plantear la siguiente pregunta: ¿cuál es la función de prensar el valero para alcanzar la posición axial en la carcasa? Desde 3 perspectivas: desde la perspectiva de mi planta, de la planta de envío y del usuario final. Por otra parte, en cuanto a este apartado, recuerden que nosotros tenemos aquí identificado lo que es la máquina y el operador, y en ese sentido tenemos que preguntarnos pues cuál es la función de esto en cuanto a la máquina y en cuanto al operador. De esta forma pues ya queda terminado lo que es el paso 2 y el paso 3 de la MEF. Para pasar del paso 3 al paso número 4 debemos nosotros de hacernos una pregunta. Esta pregunta de transición va a ser en función de la operación 40 para nuestro caso de estudio, que es ¿qué es lo que puede fallar en el prensado del valero para alcanzar la posición axial en la carcasa? Y esa respuesta la debemos de plasmar en este apartado de este paso número 4. El análisis de la falla siempre se va a seguir de acuerdo a este modelo. En este modelo, lo primero que tenemos que identificar es el elemento de enfoque. Este elemento de enfoque se va a encontrar siempre en el apartado de modo de falla. Desde aquí vamos a plantearnos 2 preguntas. La primera, que tiene que ver con cuáles son esos efectos de falla que se tienen en nuestros clientes desde el punto de vista del cliente de mi planta, de la planta de envío y de acuerdo al cliente como usuario final. La otra pregunta que surge desde aquí es ¿cuáles son las causas por las cuales están sucediendo estas fallas? Estas causas, recuerden ustedes que tienen que ver con las 4 M's. En nuestro caso, de estas 4 M's solamente se identificaron 2, una que tiene que ver con la máquina y otra que tiene que ver con el operador. Así pues, este modo de falla se manifiesta en nuestra planta dañando la flecha por el poco espacio al momento de ensamblar. Por otra parte, esto se manifiesta en la planta de envío debido a que se requiere mayor esfuerzo para ensamblar el motor en la puerta del vehículo. Y finalmente, este modo de falla se manifiesta en nuestro usuario final debido a que lleva más tiempo para subir y bajar el vidrio del automóvil. Por otro lado, las causas de esta falla es debido a que la máquina se está parando antes de alcanzar esa posición final, y por otro lado, la mano de obra está causando este modo potencial de falla debido a que interfiere el operador en el tiempo de ciclo al momento de operar los botones. Del paso 5 en adelante ya la situación se pone muy fácil, pues tiene mucha similitud con el FMA anterior. Aquí lo novedoso es la tabla número 4, que tiene que ver con el Action Priority o AP, el cual sustituye al concepto del RPN. Además, ustedes observarán que en esta tabla de severidad se identifican 3 columnas, una para notar lo que es el impacto en nuestra planta, otra para el impacto en la planta de mi cliente y otra para evaluar el impacto en el usuario final. Además, el 9 y el 10 se califican los altos riesgos debido a la seguridad o debido a la falta de cumplimiento en regulaciones o bien con afectaciones a terceros. En la tabla de ocurrencia, vean ustedes que el 10 otra vez es para evaluar altos riesgos debido a que no tenemos controles de prevención.
Y en la tabla de detección, vean ustedes que los valores 9 y 10 son para valores de riesgos muy altos, debido a que los modos de falla no pueden ser detectados. Así, por ejemplo, para evaluar lo que es la severidad, nos preguntamos nosotros qué tan severa es la falla en mi planta, en la planta de envío y en el usuario final. De tal manera que estos valores son obtenidos pues de la tabla de severidad por consenso de todo el equipo de trabajo, y de estos valores vamos a seleccionar aquel que sea más alto. En este caso el más alto es de 7. Es muy importante que ustedes noten que entre lo que es el paso 4 y paso 5 ustedes se tienen que plantear dos importantes preguntas. La primera, que tiene que ver de cómo puede prevenirse esta causa de falla, y la otra que tiene que ver de cómo nosotros vamos a detectar esta causa de falla. Una vez que damos respuesta a estas dos importantes preguntas, ahora sí es momento de evaluar la efectividad de estos controles, y lo vamos a hacer utilizando para ello la tabla de ocurrencia y la de detección. Así se obtienen este valor de 5 y de 2. Y con estos tres valores de severidad, de ocurrencia y de detección, es momento pues de poder utilizar la tabla de AP. Observen ustedes que nuestra tabla de AP está conformada por los valores de severidad, de ocurrencia y de detección. En nuestro caso, la severidad fue evaluada con el valor más alto de 7. Por lo tanto, la severidad aquí correspondería a este apartado evaluado de 7 a 8. Por otra parte, la ocurrencia fue identificada con un 5, lo cual correspondería a este apartado de 4 a 5. Y por último, la detección fue valorada con valor de 2. Por lo tanto, correspondería a este apartado de 2 a 4. Así, la combinación de esto da como resultado un valor de M, que es el que estamos reportando en nuestra tabla. Esto implica pues de que este valor de M, que es mediano, pudiera ser atendido o no. Lo que sí es cierto es que todos los que resulten con valor de H o de high, eso sí, inmediatamente tienen que ser atendidos. Y después, por definición de mejora continua, pudiéramos atender a todas aquellas que tienen valoración de M. El paso 6 se relaciona con lo que es la optimización. Desde este formato ustedes podrán ver que esto está íntimamente relacionado con lo que es la fase 5 del APQP, pues en la fase 5 del APQP nos habla sobre la mejora continua para disminuir la severidad, la ocurrencia y la detección, y así tener valores mucho más bajos de AP. El paso 7 se refiere a lo que es la documentación de los resultados, pero además de documentarlo, lo vamos a comunicar a nuestra gerencia y además a nuestro cliente. Y lo vamos a comunicar utilizando para ello los reportes del FMA y por supuesto los valores del AP que ahí los contiene. El segundo objetivo tiene que ver con las medidas de efectividad de la MEF. Estas medidas de efectividad se van a medir a través de los costos totales de la calidad. Recuerden ustedes que estos van a depender de los costos de las fallas internas, de las fallas externas, además de los costos de prevención y de evaluación. Para mayor información, ustedes pueden consultar mi video relacionado con los costos de la no calidad. Además, si ustedes tienen necesidad de consultoría, me mandan un mensaje a este WhatsApp o bien a través de este correo. Además, les dejo aquí la bibliografía que les estoy recomendando a ustedes, y si tienen ustedes alguna pregunta me las dejan aquí abajo. Yo con gusto se las responderé y nos vemos en una siguiente sesión. Muchas gracias.